La termodinámica es la ciencia de la energía que se encarga de estudiar las interacciones térmicas y mecánicas. En cuanto a la energía, podemos decir que es la capacidad para causar cambios. Cabe recalcar que una de las más importantes leyes de la naturaleza es el principio de conservación de energía, que manifiesta que la energía puede cambiar de una forma a otra, pero su cantidad permanece constante, es decir, la energía no se crea ni se destruye. Estudiaremos dos leyes. La primera, también conocida como la conservación de la energía, nos afirma que un sistema aislado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y calor, acumulando energía en forma de energía térmica. La segunda ley o degradación de la energía, los procesos espontáneos incrementan el desorden del universo. Por ejemplo, al analizar una taza con un contenido líquido a una temperatura elevada, de manera natural se enfriará con el paso del tiempo. Caso contrario, una taza con un contenido líquido a una temperatura fría en un mismo espacio nunca se calentará por sí misma. La energía de alta temperatura del líquido se degrada, se transforma en una forma menos útil a otra con menos temperatura, una vez que se transfiere hacia el aire circundante. Aquí es cuando se manifiesta un cambio espontáneo, pues se da por naturaleza y para que ocurra no necesita ser impulsado por una influencia externa. Debemos saber que un sistema es la porción del universo que separamos arbitrariamente, y los alrededores son el universo menos el sistema. Además, el límite y frontera es lo que limita entre el uno y el otro, ya sea real o imaginario. Tenemos tres tipos de sistema. En el sistema abierto, tanto la masa como la energía puede cruzar la frontera. En cambio, en el cerrado, consta de una cantidad fija de masa. Sin embargo, la energía en forma de calor o trabajo puede cruzar la frontera y el volumen no tiene que ser fijo. Por último, en un sistema aislado se impide el paso de energía a través de la frontera. Al observar cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema, lo denominamos proceso. Y a la serie de estados por los que pasa un sistema durante este proceso se le llama trayectoria. Se da un proceso cuasiestático cuando éste se desarrolla de tal manera que el sistema en todo momento permanece cercano a un estado en equilibrio. Se debe señalar que un proceso cuasiestático es un caso idealizado y no corresponde a una representación auténtica de un proceso real. No obstante, muchos procesos reales se aproximan bastante y es posible modelarlos como cuasiestático con un margen de error insignificante. Finalmente, se dice que un sistema ha experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial al final del proceso, es decir, para un ciclo los estados inicial y final son idénticos. Teniendo claros estos conceptos, analizaremos los procesos de cambio de fase. Como ya es conocido, una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte de su composición. En el diagrama temperatura-volumen para el proceso de calentamiento del agua a presión constante, observamos que el punto número 1 representa el estado 1 y en estas condiciones el agua que existe en fase líquida se denomina líquido comprimido o líquido subenfriado, lo cual significa que no está a punto de evaporarse. A medida que aumenta la temperatura, el agua líquida se expande un poco y por consiguiente aumenta su volumen específico. El agua es aún un líquido comprimido en este estado, puesto que no ha comenzado a evaporarse. Conforme se transfiera más calor, la temperatura aumentará hasta alcanzar el estado 2, donde el agua se encuentra a punto de evaporarse. A este estado se le llama líquido saturado. Casi a la mitad de la línea de evaporación, el cilindro contiene cantidades de líquido y vapor. Se sabe las cantidades exactas gracias a la calidad. Una sustancia que se encuentra en este estado se le conoce como mezcla líquido-vapor. Se seguirá aumentando la temperatura hasta llegar al punto 4, que está a punto de condensarse. A este se le llama vapor saturado. Una vez completado el proceso de cambio de fase, termina y se alcanza a una región de una sola fase, vapor. Un vapor que no está a punto de condensarse, es decir, no es vapor saturado, se le denomina vapor sobrecalentado. Durante un proceso de cambio de fase, resulta obvio que la presión y la temperatura son propiedades dependientes y que hay una relación definida entre ellas. Una gráfica de temperatura de saturación en función de presión de saturación, como la ilustrada para el agua, se llama curva de saturación de líquido-vapor. Observamos que la temperatura de saturación se incrementa al igual que la presión de saturación y que en consecuencia una sustancia a mayores presiones hervirá a temperaturas más altas. Observando el gráfico temperatura-volumen, notamos que al aumentar la temperatura, que es directamente proporcional con la presión,
tendremos como consecuencia que el volumen específico del líquido saturado será más grande y el del vapor saturado más pequeño que los valores correspondientes bajo la presión de una atmósfera. Es decir, la línea horizontal que conecta los estados de líquido y vapor saturado será más corta. Para el caso del agua, a medida que aumenta la presión, esta línea de saturación se acorta y se convierte en un punto cuando la presión alcanza cierto valor. Este punto se llama punto crítico y se define como el punto en el que los estados de líquido saturado y de vapor saturado son idénticos. Además, los estados de líquido comprimido y mezcla saturada que se presentan en la figura pueden conectarse mediante una línea llamada línea de líquido saturado y los de mezcla saturada con los estados de vapor saturado mediante la línea de vapor saturado. Estas dos líneas se unen en el punto crítico